Hola, soy Salvador Chacón. Este vídeo lo he elaborado junto a la profesora Susana Sandubete y se enmarca dentro de una serie titulada Orientaciones para la elaboración del trabajo fin de grado, fin de estudios de Psicología y Ciencias Afines. En este sentido, agradecemos la iniciativa del Decanato de la Facultad de Psicología, por una parte, y por otra parte la financiación que hemos recibido para poder hacer esta serie de vídeos por la Universidad de Sevilla. Este vídeo concretamente va orientado a lo que serían los conceptos básicos para hacer el análisis de datos con respecto al análisis descriptivo básico de datos. En primer lugar, tenemos que tener claro qué estadístico vamos a utilizar para describir cada tipo de variable. Y por otra parte, dependiendo del tipo de variable que hayamos definido, vamos a realizar unos tipos de análisis descriptivos u otros. Concretamente, hemos elaborado una base de datos en la que aparece una variable de tipo nominal, cualitativa, que es género, con dos variables, con dos valores de variable, el 1 y el 2, masculino o femenino. Otra variable de tipo ordinal, que es nivel de estudios, que tiene distintos valores, 1, 2 o 3, bajo, medio o alto. Y después hay una serie de variables que son los ítems del 1 al 7 y el sumatorio de todos ellos nos daría un valor global que hace referencia al constructo violencia. Básicamente los tipos de análisis de datos que podemos realizar están relacionados con el tipo de medida que acabamos de definir. Por lo tanto, cuando hablamos de variables nominal, ordinal o cuantitativa, dependiendo del tipo de variable del que se trate, pues vamos a tener distintos estadísticos, ¿sí? Para las variables nominales, básicamente se utiliza la moda, para las ordinales la mediana, y para las cuantitativas, medidas en escala de intervalo o de razón, la media. Estas serían las medidas de tendencia central. Las típicas de dispersión hacen referencia a la desviación estándar que se suele utilizar en las variables ordinales, ¿sí? Y en las variables cuantitativas, ¿sí? Y también con respecto a los porcentajes, se puede utilizar en todas ellas. Y con respecto al análisis gráfico, pues tenemos los diagramas, ¿no? Los gráficos de barras, los circulares para las cualitativas o nominales, los de barras para las ordinales y básicamente los histogramas o polígonos de frecuencias para las cuantitativas. Concretamente, en la base de datos que hemos utilizado, como pueden ver, en este caso, ¿sí? Teníamos género, estudio, ¿sí? Edad, que es otra variable cuantitativa, y total de violencia. Para hacer los análisis de datos descriptivos, nos iríamos dentro del paquete, hay una pestaña que dice analizar, y dentro de analizar pueden comprobar que se encuentran estadísticos descriptivos. Si directamente en estadísticos descriptivos se le puede dar a frecuencias. Obviamente, al darle frecuencia, te va a dar la frecuencia, que es el número de valores de cada variable, que simplemente lo que tenemos que seleccionar, por ejemplo, género, la pasaríamos a, clicando en la flechita, la pasaríamos a variable. Si clicamos estudio, la pasaríamos a variable. ¿Sí? Si clicamos edad, ¿sí? La pasamos a variable. O total de violencia, pasamos a variable. A partir de aquí es muy simple. Tendríamos que calcular los estadísticos. Hay una cuestión importante, es que si se seleccionan todas las variables de manera indistinta y le dais a estadísticos, ¿sí? El paquete, obviamente, tú le puedes pedir que te calcule la media, la mediana, ¿no? La moda, ¿sí? Serían los índices de tendencia central, los índices de posición, que serían los cuartiles, o los de dispersión, que sería desviación estándar. No se ve, es que no se está viendo el SPSS. ¿Y por qué no se ve?
No, se debería estar viendo, yo tengo puesto el SPSS. Yo pensaba que cambiando de pantalla iba a salir. Ah, mal. Oye, pues fallo. Hay que cerrarlo entonces. Yo pensaba que era simplemente cambiar de pantalla. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Vale, empiezo otra vez, ¿no? Ese. Este. Vale, pues espérate. Volver a empezar. Cuando tú me digas. Lo que acabamos de explicar brevemente en las diapositivas, ¿sí? Lo pueden ver aquí ya directamente en el paquete SPSS, que hace referencia al paquete estadístico básico que se suele utilizar, es Statistical Package for Social Sciences. Como pueden comprobar, aquí tienen las variables que previamente habíamos comentado, la variable género, ¿sí? Que es de tipo nominal cualitativo, con dos valores, ¿sí? La variable estudios, nivel de estudio, bajo, medio y alto, la variable edad, es una variable cuantitativa, y por otra parte la variable total violencia, que es una variable cuantitativa obtenida de la suma de los ítems del 1 al 7. Para hacer los análisis básicos, ¿no?, descriptivos, como pueden ver, hay una pestaña que arriba que indica analizar. Entonces se cliquea estadísticos descriptivos, que es lo que estamos interesados, ¿sí? Y desde aquí podemos, por ejemplo, clicar frecuencias. Obviamente, si damos frecuencias, el paquete lo que va a hacer es ¿eh? Marco las variables y al clicar la variable pasa, estas variables serían las seleccionadas. Podemos seleccionar, como pueden comprobar, ¿sí? Esta sería B, los circulitos indican que es una variable nominal, las barras indican que es una variable ordinal y la reglita indica que son variables cuantitativas. Si directamente simplemente le doy a aceptar, sin marcar ningún estadístico, ¿sí?, el paquete estadístico lo que va a hacer es dar la frecuencia de cada una de estas variables, ¿sí? Obviamente siempre te van a aparecer los valores válidos, ¿sí?, y los valores perdidos, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí no se ha perdido ningún valor. Se puede perder algún valor porque quede la casilla en blanco, o también pueden aparecer valores no válidos, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí directamente, como pueden comprobar, aparece el número de valores, ¿sí? Y después aparecen las frecuencias, los porcentajes válidos y los porcentajes acumulados, ¿eh? Es algo bastante fácil e intuitivo. Hay una cuestión importante de hacer análisis de datos, ¿veis? Volvemos a igual, analizar, análisis descriptivo, vamos a frecuencia, pero ahora le vamos a indicar estadísticos. Si directamente solicitamos y clicamos estadísticos, el SPSS, el paquete estadístico, se le pide media, mediana, moda, ¿sí? Desviación estándar, varianza, por ejemplo. Pero fijaros que si hacemos esto, estos son análisis de datos estadísticos que son básicamente hay para variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a solicitar qué estadísticos para qué tipo de variables, ¿sí? Entonces, nosotros realmente, por ejemplo, si vamos solamente a analizar la variable género, que era la variable nominal, ¿sí?, pues aquí el estadístico que le podemos pedir es la moda, la suma no, porque es una variable cualitativa, y podemos pedir poco más, ¿sí?, la moda y poco más, ¿sí? ¿Vale? Bueno, pues diría, si le pides la moda, te va a decir que el valor más frecuente es el 1, ¿ok? Bueno, pero directamente después vamos con las siguientes variables, ¿sí? Quitamos género y podemos poner estudios, ¿sí?
Cuando pone ya estudio, que es una variable ordinal, los estadísticos ya aquí lo podemos aumentar a mediana, ¿sí? Ya, suma de valores, podemos pedir los cuartiles, el cuartil primero, segundo, tercero y cuarto, y aquí podemos pedir el rango, que es la diferencia entre el cuartil tercero y el cuartil primero, valor máximo y valor mínimo, ¿sí? Estos serían los estadísticos típicos para una variable ordinal. ¿Sí? Como pueden ver, es algo bastante fácil e intuitivo. Directamente da la mediana, la moda, ¿sí? Te dan todos estos valores al ser ordinal. ¿Sí? Hay veces que las variables ordinales se tratan como si fuesen variables cuantitativas, pero en este caso, siendo rigurosos, vamos solamente a tratar como variables cuantitativas aquellas que propiamente hemos definido como cuantitativas, que nuestro ejemplo era edad y total de violencia. Si vamos a estadísticos, sí, pues ya como es una variable cuantitativa, sí que podemos incluir todos los estadísticos, ¿sí? Los cuartiles y efectivamente también la desviación estándar, la varianza, también la kurtosis y la asimetría. Ven como aquí, en esta variable, además de aparecer la frecuencia, que ya obtuvimos previamente, ¿sí? Además de esto, tenemos todos los estadísticos propios que se pueden obtener con una variable cuantitativa. No solo los estadísticos cualitativos, sino también lo de las variables cualitativas. Hay algo importante cuando se trata de variables cualitativas y es que en analizar, entráis en estadísticos, ¿sí? Y hay una propiedad muy importante que tenéis que tener en cuenta, que es si los datos cuantitativos al menos presentan una distribución normal. Entonces tenéis que entrar en estadístico, descriptivo, pero en vez de frecuencia vais a ir a explorar. Y en explorar, cuando indica aquí variable, lista de variables dependientes, vamos a introducir las variables cuantitativas, que en nuestro caso era edad, ¿no? Y total de violencia, ¿sí? Y en gráficos le vamos a solicitar gráfico de normalidad, ¿sí? Con prueba. Aquí, directamente, si podéis comprobar que lo que te hace el paquete estadístico es la prueba de normalidad, te puede dar dos opciones, Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilks. Cuando tenéis menos de 50 datos, hay que prestar atención a Shapiro-Wilks. Si hay más de 50 datos, como es el caso, la prueba de Kolmogorov-Smirnov es suficiente. En lo que hay que fijarse es en la SIG, que sería la significación estadística. Cuando la significación es menor que al menos 0,05, se dice que hay diferencias significativas. Por lo tanto, en este caso, diferencia significativa de nuestros datos con respecto a una distribución normal. Por lo tanto, en este caso, tanto la edad, que es, veis, la significación en normalidad, aparece con 0,0, es menor que 0,05, por lo tanto hay diferencias con respecto a la distribución normal. Igual ocurre con violencia, 0,003 menor que 0,05 o 0,01 también puede ser. Por lo tanto, en este caso, en ambas variables no presentan una distribución normal. Y hasta aquí hemos presentado solamente los estadísticos básicos mínimos que se suelen hacer para describir las características básicas de las variables. Muy importante que aunque se utilice un paquete estadístico, tenéis que tener en cuenta qué tipo de variable estáis analizando, porque es el gran error que muchas veces se comete. Tú tienes un paquete estadístico y directamente te pones a solicitar índices estadísticos sin considerar las características de la variable. Muchas gracias por su atención.